pedirle a los que cantan, Germania, Débora, que se queden, Luz, si puede, después de la predicación para tener una pequeña reunión con ustedes. Quiero por favor que me acompañen. Bueno, quiero darle la bienvenida a Juan Germán, que nos visitó la semana pasada y nos está visitando hoy. Juan, bienvenido. Juan viene por parte de Carolyn. Perdón, por parte de Juan. Quiero por favor, bienvenido Juan. Que me acompañen por favor en el Evangelio de Juan. Estoy con los Juanes. El Evangelio de Juan en el capítulo 21. Juan, capítulo 21. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, les dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era, y les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él le dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran multitud de peces que contenía. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Bendecimos tu nombre en gran manera. Te damos gracias por que todavía nos tienes de este lado de la gloria. Aunque sabemos que lo que nos espera es mejor que lo que vivimos, pero estamos aquí con propósitos. Y yo te ruego por los méritos de tu Hijo, Padre Celestial, que tú te pasees en medio nuestro y que tú hagas poderosa tu palabra. Señor, tú la has dejado para eso, para convencernos a nosotros de pecado y sobre todo para aprender a conocerte a ti. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que eso sea lo que tú hagas hoy. Que tu Santo Espíritu, Señor, toque los corazones de los que aquí estamos y nos ayuden a ver la viveza que hay en tu palabra. Señor, en el nombre de Cristo te suplicamos que te necesitamos. Te suplicamos que desciendas, te suplicamos que actúes, te suplicamos que operes en medio nuestro, para la gloria eterna de tu santo nombre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El lunes pasado, usualmente en el concilio de los pastores latinos de ABC, New Jersey, se hacen unas convocatorias todos los años de 3 días para los pastores después del día de resurrección. Y son educación continuada. Los pastores tenemos que seguir estudiando porque los tiempos van cambiando y nosotros necesitamos estar al día para ayudar y para orientar. En este retiro de 3 días me impactaron muchas cosas, pero una de las que más me impactó fue el testimonio de un pastor que predicó 3 veces el mismo mensaje, 3 domingos de corrido, y la congregación no se dio cuenta. ¿Sabe por qué? Porque no están pendientes a lo que se dice en el púlpito. Eso me conmovió, el yo ver cómo las personas pueden estar sentados escuchando, pero no razonando y mucho menos guardándolo en el corazón para ponerlo por obra, como dice Santiago. Yo espero que el día de hoy no pase así, sino que nosotros podamos tener esta guerra interna y pedirle al Padre que nos muestre su voluntad. Aquí nosotros estamos leyendo un pasaje que hay muchos estudiosos que dicen que está
como si fuera antes de la despedida, cuando Juan está hablando de todo lo que Cristo hizo. Entonces el capítulo 20, en los últimos versículos, termina diciendo todas estas señales y milagros que Cristo había hecho. Y después se añade este capítulo, el capítulo 21, donde dice, más tarde, después de todo esto, Jesús se apareció de nuevo a los discípulos cuando estaban en Galilea. El horror cuando bajaron el cuerpo de la cruz. Recuerden, el domingo fue resurrección. Vamos a analizar lo que ha pasado en esta semana. Cesaron los gritos, se calmaron los espíritus, se dispersó el miedo por todas partes y apenas una guardia en el sepulcro por las dudas. El poder y la política ya estaban ocupados en otros asuntos. Ya la crucifixión de Cristo era parte de la historia. Pero la Biblia nos dice que después de su muerte Él apareció. No como un espíritu, sino como una persona viva con un cuerpo todavía lacerado. 2 veces lo vieron, 2 veces comieron los discípulos con Él, y esta es la tercera vez que Él se presenta ante los discípulos. Yo no sé si usted, cuando lee esto, se pone en los zapatos de los apóstoles. Lo crucificaron, resucitó, vimos la resurrección, ¿y ahora qué? Vino un espíritu de desánimo para muchos. Estaban confundidos, cansados, alucinados por todo lo que habían visto. No sé si ustedes ven que después de una tragedia, la que gente se queda con unas secuelas psicológicas que hacen que tú estuvieras como si fuera anestesiado y tus pies no están sobre la tierra porque tu mente te está controlando. Los días de Jerusalén habían sido muy difíciles para los discípulos y ninguno de ellos llegó a comprender cabalmente el significado del sacrificio de Jesús. Es razonable que olvidaran o que ellos borraran de sus mentes sencillas las circunstancias insoportables que ellos habían visto después de la muerte de Jesús. De los 12 apóstoles eran 7, según nos cuenta Juan en esta lista, que estaban a la orilla del mar de Galilea. Dice Simón, a quien ahora se le llamaba Pedro, su hermano Andrés, Tomás, Natanael, Jacobo y Juan, y otros 2 que no se nombran aquí. Nos describe como que estaban deambulando por la riviera del mar de Galilea, desorientados, desanimados o a lo mejor hasta sin ganas de conversar. En el versículo 3 nos dice que Simón Pedro dijo, voy a pescar. Nosotros también vamos, les dijeron los demás. ¿Cómo nosotros podemos concluir, aunque hay muchos teólogos que dicen que no eran desanimados, que estaban, pero yo me quiero ir con el área de los teólogos que dicen que sí, que estaban desanimados? Y como muestra de esto, vemos que Lucas en el capítulo 21, cuando Cristo se presentó delante de 2 de los apóstoles o 2 de sus discípulos, dice en el capítulo 24, en el verso 21, ellos hablando, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. En estas palabras nosotros podemos escuchar desánimo, esperanzas que se habían caído. La mente sufre un bloqueo cuando está desanimada. Y el bloqueo te dice a ti que no vale la pena nada, que te dejes caer, que no le eches gana, que no continúes, que te quedes estático donde estás, porque no te deja generar. Y una muestra de esto es que cuando Cristo se sentó a la mesa con estos 2 que iban camino a Emaús, dice Lucas que sentado en la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando, y a ellos se les iban abriendo los ojos y los reconocieron. Cuando nosotros estamos desanimados,
hemos perdido la motivación de seguir adelante. La montaña parece demasiado empinada, el valle demasiado oscuro o la batalla demasiado intensa y perdemos el coraje para continuar. Hablaba ayer o el viernes con alguien donde le explicaba por las redes sociales donde salió un soldado ucraniano que lo habían decapitado y lo pusieron, los rusos lo habían decapitado y lo pusieron por todas las redes sociales, y yo percibía que los soldados ucranianos se le había caído la estima de ver cómo los rusos habían matado de esta manera tan desastrosa a uno de su ejército. Los apóstoles habían perdido el rumbo de su vida. Habían seguido a Cristo con gran ilusión, pero después de ver al Maestro crucificado vino el desánimo. Todas sus esperanzas se habían esfumado, dejando un vacío en el corazón. Ahora, antes, en el capítulo 10, Cristo le había dicho a los apóstoles, Él lo preparó, Él lo dejó equipado. Muchas veces nosotros, aquí desde el púlpito y también en las clases bíblicas y también en las lecturas bíblicas, en las exhortaciones que se hacen, qué valientes cuando nosotros escuchamos una palabra de Dios. Pero cuando nosotros somos los actores de eso, ¿cómo se nos dispersa la palabra y cómo nosotros nos sentimos desarmados? Ya Cristo le había dicho antes a ellos en el capítulo 10, en el versículo 10, cuáles son las obras de Satán. Y les dijo, él lo que hace es robar, matar y destruir. Y cuando se habla de robar, Juan le está diciendo aquí que él roba la paz, que él roba la estabilidad, que él roba la seguridad, que él hace que los hijos de Dios comiencen a titubear respecto a las promesas del Señor, que él hace que nosotros veamos negro aunque Dios esté poniendo una luz bien brillante. Y Cristo ya se lo había dicho, cuidado que el enemigo lo que hace es robar. Le dijo en el mismo capítulo, en el versículo 33, yo les he dicho todas estas cosas para que en mí tengan paz. Aquí en este mundo dice, ustedes van a tener muchas pruebas, van a tener tristezas, pero anímense. Oye, Cristo está entendiendo que el hombre se desanima y dice, anímense, cobran ánimo, cojan ánimo, porque yo he venido al mundo para darles esperanza. En el capítulo 14, en el verso 27, él dijo, me encantó esta traducción, yo les voy a dejar un regalo a ustedes. Y el regalo es paz en la mente y en el corazón por lo que yo he hecho en la cruz. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Cristo le había dicho todo esto antes, pero cuando llegó la tragedia, ellos se les olvidó todo eso. Hay ejemplos de personajes bíblicos donde se han desanimado al grado de llegar hasta la tremenda depresiones. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a David en uno de sus episodios, un hombre conforme al corazón de Dios, vemos que David en Primera de Samuel, en el capítulo 30, hay una historia donde David va peleando con sus 600 guerreros. Y dice que cuando ellos regresaron al lugar, que habían llegado agotados, que habían llegado para descubrir lo que había pasado en medio de toda su familia. Y dice Primera de Samuel 30, el 2 y el 3, que los amalecitas habían llegado, se habían llevado a las mujeres, se habían llevado a los niños y a todos los demás, sin matar a nadie. Y cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Vemos aquí
que toda la ciudad, cuando usted lee el pasaje completo, había sido quemada. Que todas las esposas y los hijos de los valientes de David habían sido capturados y habían sido llevados como rehenes. Este fue un momento desalentador para David porque tenía dos problemas. El versículo 5 nos dice que las dos esposas de David, Abigail y Ahinoam, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. Y David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos y a sus hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. David no solo estaba agotado por el viaje y la lucha, no solo el enemigo había secuestrado a sus seres más queridos, sino que su vida estaba siendo amenazada por sus propios hombres por algo que él no hizo. Miren lo que dice el versículo 6. David ahora se encontraba en peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo y matarlo. Lo culpaban por la pérdida de sus familias. Parece como si no pensaran que él sintiera ninguna pérdida. David amaba a su familia tanto como ellos amaban a sus familiares. David amaba a su esposa. Cuando regresó a casa, su corazón estaba roto como todos los demás. Pero él estaba siendo culpado por todas las circunstancias que los amalecitas habían causado. Este fue un momento sumamente desalentador para David. Por causa de sus hombres, porque su vida estaba siendo amenazada por la pérdida de su familia. Y yo dudo mucho que nosotros hayamos sufrido alguna vez como este hombre estaba sufriendo. Y yo no sé si usted ha entendido la historia, pero la historia se trata de que a él lo culparon de una desgracia que pasó en su pueblo cuando él también estaba dentro de los que habían perdido. Nosotros, wow, pero diríamos de este lado, pero qué injustos han sido, pero qué injustos son. Sin embargo, Dios estuvo con David y lo ayudó a salir de su tragedia. El desánimo puede llevar a una congregación, a una familia, a una empresa, a una institución, a la destrucción total. Otra historia que la Biblia nos habla la encontramos en Números. Cuando Dios manda a los espías a ver la tierra prometida, mandó a 12 hombres. Y cuando regresaron esos 12 hombres, trajeron un reporte. Y en el reporte, en el versículo 27, dice: nosotros entramos a la tierra cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudadanos son grandes y fortificadas. Sus ciudades, perdón. Hemos visto gigantes y allí los descendientes de Aná. 2 solamente de este grupo de 10 se levantaron. Que usted diría, bueno, si hay 12 y hay 10 que están de acuerdo, los que tienen que estar mal son los otros 2. Sin embargo, la Biblia no nos habla de esta manera. Aquí habían 2 hombres y habían 10. Y estos 2 hombres, entre ellos Caleb, trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dice él, dándole ánimo a los otros. De seguro que nosotros vamos a poder conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Una palabra de desaliento hace que se caiga el ánimo de mucha gente. Una palabra de desaliento, una palabra de desánimo hace que se tiren al suelo todos los demás. En Números 14 la historia continúa y dice que toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Y así continuó toda la noche. Escuchen bien,
por el reporte que trajeron estos hombres, la comunidad entera se amargó. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo nosotros hubiéramos muerto en Egipto. Escucha bien lo que es la palabra, lo que es el pensamiento de una gente que está desanimada. Si nosotros nos hubiéramos quedado en Egipto, o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que nosotros nos muramos en batalla? A nuestras esposas, a nuestros hijos, se llevarán como botín. ¿No sería mejor volver a Egipto? Entonces conspiraron contra ellos y escojan un nuevo líder para que nosotros regresemos a Egipto. Y cuando nosotros leemos la historia completa, también vemos que querían matar a Moisés y a Aarón. Y Dios tuvo que hacer un acto de presencia para proteger a sus dos hijos. Una de las causas del desánimo es la incredulidad. Hay muchas, pero esta es una de las causas. La incredulidad. Dudar de lo que está sujeto en las manos de Dios. Nosotros como creyentes, yo espero que así sea, pronunciamos mucho Romanos 8:28. ¿Usted sabía que Dios tiene que ponerlo en circunstancia para que usted pueda vivir la palabra? ¿O usted se cree que esto es nada más de decir versículos bíblicos? Porque la Biblia dice esto, porque la Biblia dice el otro. Mi amado hermano, nosotros somos los actores de la palabra de Dios. Nosotros somos los que tenemos que accionar a través de la fe lo que la palabra dice, no viendo lo que los otros han hecho. Porque, por ejemplo, cuando yo leo las epístolas del apóstol Pablo, digo, wow, ¿cuánto sufrió? Wow, pero ¿y de qué estaba hecho este hombre que sufrió tanto? Ahora, cuando el sufrimiento es a mi casa que llega, o cuando el sufrimiento es a la casa suya que llega, usted tiene una perspectiva completamente diferente a la que el apóstol Pablo tuvo. Por lo pronto, cuando la palabra de Dios está viviendo en su vida con el desánimo, este es el momento de decirle a la incredulidad, no señor, el Dios que hizo promesas cuando las cosas estaban bien es el mismo Dios que tiene las promesas ahora. El Dios que antes me dijo que Él es el que sustenta todas las cosas, el mismo Dios que sigue sustentando las cosas. El Dios que dice que no hay nada que suceda si no es bajo mi voluntad, eso es el mismo Dios del que yo le estoy sirviendo hoy. El Dios en el que yo tenía alegría en el pasado es el mismo Dios en el que yo le estoy sirviendo ahora que estoy en la tristeza. Ahí es que se emplea la fe y la confianza en Dios. ¿O usted se cree que cuando un ejército va a la batalla va a ganar sin pelear? Cuando el ejército dice que tiene la victoria, dígame, ¿cómo es? Diciendo, mira, tú eres más feo que yo, ¡pum!, te caíste. Es peleando. Pero hay que saber de qué lado se pelea. Y sobre todo, utilizar la palabra de Dios, que es la que nos da las herramientas para saber cuál es el lado donde nosotros debemos estar. Dice el versículo 3, así que salieron en la barca, pero no pescaron nada aquella noche. Usted sabe que yo me río mucho cuando yo escucho este versículo, porque no importa lo que el hombre trate de hacer, todo viene de Dios. Había un propósito y el propósito era otro. No era que se fueran a pescar. Y pasaron toda la noche. Yo me imagino la frustración que tenían ellos de haber pasado una noche entera y no haber pescado un solo pescado. ¿Cuántas veces en la vida nosotros nos empeñamos en hacer las cosas a nuestra manera? Casi siempre. ¿O cuántas veces nosotros tiramos las redes y no obtenemos nada? Muchas veces. Y nos sentimos frustrados y nos desanimamos, pero el que llena las redes es Dios. El que fructifica es Dios. Y algo maravilloso en todo esto, en medio del desánimo, es que Jesús siempre llega a tiempo. Dice que al amanecer Jesús apareció en la playa y los discípulos no sabían quién era. Cristo es especialista en hacerse presente cuando ya tú no aguantas más las cargas. Cristo es especialista en hacerse presente cuando ya tú dices, Señor, hasta aquí. Cristo es especialista en hacerse presente cuando tú crees que ya todas las puertas se han cerrado. Cristo es especialista en hacerse presente cuando tú crees que ya las esperanzas se han ido de tu mano. Cuando iban a enterrar el hijo de la viuda de Naín, Cristo se hizo presente. Cuando Jairo tenía la esperanza
la desesperanza de que su hijo iba a morir, ahí llegó el maestro y la sanó de la cama. Cuando la mujer del flujo de sangre se le había terminado todo lo que tenía, entonces apareció Cristo para secar la fuente de la sangre. Cuando el endemoniado gadareno nadie quería visitarlo, ahí se apareció Cristo en una ciudad de gentiles que él no visitaba solamente para liberar ese endemoniado. Cuando llegó a la tumba de Lázaro esperó 4 días, cuando ya no había esperanza para ningún hombre para darle vida a Lázaro. Y cuando Pablo, después de haber hecho todo lo que hizo persiguiendo a los cristianos, llegó un momento que fue el momento en donde él iba camino a Damasco y Cristo también se le presentó para decirle: aquí estoy yo. Así también el Señor hace con nosotros. Así hace el Señor con nosotros. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, de que Él llega y llega a tiempo. Él no nos va a dejar a nosotros estar a la deriva. Cuando los apóstoles estaban en la barca y se levantó la tormenta, aunque Cristo estaba durmiendo, estaba en control. Y los apóstoles le decían: ¿tú no estás viendo que nos estamos hundiendo? ¿Y qué le contestó Cristo? Hombres de poca fe, mar, cálmate. Una sola palabra fue suficiente para que Dios mandara calmar las aguas. Una sola palabra es suficiente. Una sola orden. Cuando Dios dijo: hágase la tierra, una sola palabra Dios tuvo que hacer y se cambió completamente lo que estaba desordenado y vacío. Vemos más personajes en las escrituras. El salmista en el Salmo 73 y en el versículo 26 nos habla y nos dice: mi carne y mi corazón pueden desfallecer dando esperanzas. Hablando de lo físico, no importa lo que a mí me pase, dice el salmista, Dios es la fortaleza de mi corazón, es mi porción para siempre. Literalmente el verbo que simplemente dice desfallecer, mi carne y mi corazón pueden, es lo que él quiere decir aquí: estoy abatido, estoy desalentado. Pero inmediatamente después el salmista acometió contra su abatimiento diciendo: pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Ese es el antídoto, esa es la receta para el desalentado. El salmista no cede, batalla contra la incredulidad y lo contraataca. En esencia dice: por dentro me siento débil, impotente e incapaz de sobrellevar esta situación. Mi cuerpo recibió el disparo y mi corazón está casi muerto, pero cualquiera sea la razón por este desaliento, no cederé. Confiaré en Dios y no en mí mismo, porque Él es mi fuerza y mi porción. La Biblia está repleta de instancias de santos que luchan con ánimo decaídos. En el Salmo 19, en el verso 7, dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Ese es un claro reconocimiento de que el alma del santo a veces necesita ser reavivada. Y si necesita ser reavivada es porque estuvo muerta en un sentido. David dice en el Salmo 23, del verso 2 al 3, que junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. El alma del hombre, conforme al corazón de Dios, necesitaba ser restaurada. Se estaba muriendo de sed y estaba lista para caer exhausta. Pero Dios dirigió el alma al agua y le dio vida otra vez. Y el salmo que Camilo leía al principio, el salmista dice: este fue un salmo que David escribió en la cueva de Adulán, en uno de los momentos más difíciles de su vida. Y él dice: yo me voy a esconder bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro, porque Dios era su refugio. El verso 6 de la porción que hemos elegido dice que Cristo le dijo a los apóstoles: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Esa noche oscura, sin esperanzas, de desaliento, que habían recobrado vida después que Cristo se les apareció. La presencia de este crucificado, ya resucitado, dejaba evidente la preocupación de sus discípulos. Él sabe
en qué momento aparecer para llenar nuestras vidas de gozo a través de sus promesas. Cuando Josué se tuvo que poner los zapatos de Moisés, Dios sabía que podían haber momentos en donde Josué se desanimara, que podían haber momentos en donde Josué perdiera el foco. Y lo que Dios le dice a Josué en el capítulo 1, en el verso 5, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En Deuteronomio vuelve y le dice a Josué: sean firmes y valientes, no teman a lo que pueda acontecer, porque el Señor tu Dios es el que va contigo y no te dejará y no te desamparará. Isaías capítulo 41 del verso 10 al 14: no temas, no te aflijas, levanta el ánimo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios tiene todas las herramientas para que nosotros como sus hijos tengamos esperanza. El Salmo 73, 25, Asaf, después de estar llorándole tanto a Dios por la situación en la que estaba pasando, él hace una pregunta que hoy yo me la hago y le digo a ustedes que se la hagan. ¿Contra quién batallamos? ¿Contra quién peleamos? Con un desaliento, con una desesperanza que nos dice: estás acabada, estás fracasada, estás en el piso. El salmista sabía en quién había creído. El salmista sabía quién era Dios. Y él se dice a su corazón abatido: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y la porción de mi vida para siempre. Que el Todopoderoso el día de hoy te diga que Él no está muerto, y que si estás decaído, si estás sin ánimo, en la cruz del Calvario está nuestra victoria, que es en Cristo Jesús. Y el poder de Dios no ha menguado. Dios no ha caído todavía. Nosotros todavía tenemos a Dios como nuestro capitán y jefe en nuestras batallas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que traiga un espíritu de avivamiento al corazón de esta iglesia. Vamos a pedirle al Señor, así como lo hizo con los discípulos, que Él también pueda hacer una visitación y llenar nuestras vidas de esperanza, entendiendo que largo camino nos espera y que debemos de proseguir a la meta, buscando encontrarnos con el supremo galardón que es en Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias. Quiero pedir también a todo aquel que necesite que Dios derrame un espíritu de aliento, que pase al frente el día de hoy y que le ruegue a su Padre que traiga a esta iglesia, que traiga a tu vida un espíritu renovado, fuerzas nuevas, visión nueva. Que Dios ayude a esta iglesia a levantarse. Que Dios ayude a esta iglesia a darle la fuerza que necesita para poder no estar distraído en los hombres, no estar distraídos en las batallas del enemigo, sino a levantarnos con fuerza y esperanza, entendiendo que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Ruégale al Señor que ponga en ti el ánimo, el aliento que tu vida necesita el día de hoy. Ruégale al Señor, si tú amas a tu iglesia, ruégale al Señor que Dios vea un espíritu quebrantado en esta iglesia. Que Dios vea un espíritu quebrantado en esta iglesia. Que Dios vea a cada hombre y a cada mujer. Él dice que si su pueblo se humilla y su nombre es invocado, Él dice que hará milagros. Él dice que hará milagros. Oh Padre Celestial, oh Dios amado, oh Dios eterno, misericordioso, compasivo, tu pueblo se humilla el día de hoy, Señor. Te pide perdón, Padre, y te suplica por la sangre derramada en la cruz del Calvario de tu Hijo, Señor, que tú inclines tu oído hacia nuestras oraciones.
Inclina tu oído a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo, oh Padre Celestial. Cansados del camino, estamos sedientos de ti. Un desierto hemos pasado y necesitamos que tú sacies nuestra sed. Que tus promesas, Señor, se hagan poderosas en nuestro corazón. Que nos levantemos. Que nos levantemos con la esperanza de que tú estás delante de nosotros peleando las batallas. Señor, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento recaiga sobre nosotros. Y que toda incredulidad de que el enemigo ha vencido, de que el enemigo ha hecho lo que ha querido, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Solamente tú tienes poder. Solamente tú tienes poder, Señor. Y clamamos a ti con desesperación y lloro, pidiéndote, oh Padre Celestial, que escuches el clamor de tu iglesia. Te necesitamos, Señor. Reaviva tu iglesia. Quita todo desaliento. Quita toda falta de ánimo. Y pon el gozo de nuestra salvación en nuestros corazones. Ayúdanos a proseguir la meta, porque largo camino nos espera. Señor, haz como hiciste con Elías y haz manifestación en nuestras vidas para que salgamos de la cueva de la tristeza, de la cueva de la depresión, de la cueva del desaliento. Que nos levantemos con gozo, entendiendo que somos victoriosos a través de Jesucristo. Que no peleamos, Señor, contra carne, sino contra huestes de maldad y contra principados de las tinieblas. Que no miremos al hombre, sino que miramos el enemigo de las almas, que trae división, que trae pleitos, que trae contiendas, que trae enojo, que trae ira. Señor, restablece a tu iglesia. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Te necesitamos, Señor. Que el mismo espíritu que hubo en los discípulos después de haber recibido el Espíritu Santo, Señor, también en esta iglesia. Aviva nuestros corazones. Aviva nuestros corazones, Señor. Necesitamos, Padre, estar saludables para poder elevar alabanzas a tu nombre, para poder glorificar tu nombre, para poder decirle a los otros el cambio que hay en nuestras vidas cuando tú vives en nosotros. Oh Señor, escucha el clamor de tus hijos. Señor, enjuaga nuestras lágrimas y ayúdanos a levantarnos en fe, entendiendo que tú vas delante de nosotros. Oh Señor, que la valentía que había en Josué, que la valentía que había en todos esos hombres que dieron su vida por ti, también lo esté en esta iglesia. Sabemos que esta iglesia te ama y que tú amas a esta iglesia, Señor. Pero tú conoces los tiempos y el momento. Y yo te ruego que traigas espíritu de paz, espíritu reconciliatorio, espíritu de aliento, para nosotros poder levantarnos y dar gritos de júbilo, porque Cristo vive y resucitó y será por toda la eternidad, no algo momentáneo. En el nombre de Jesús, Señor, opera en nuestras vidas y que los demás puedan ver el resultado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Ahora, Padre, yo te pido que tú nos lleves bajo tu paz y cuidado hacia nuestros hogares. Y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, recaiga sobre cada uno de nosotros para poder servirte, Señor, con alabanzas llenas de gratitud. En el nombre de Jesús.